8:55 p.m. Antes de los deportes, mucha atención, hay noticia importante a esta hora. Como anticipó Ricardo Ospina, director del servicio informativo de Blue Radio ayer en Voz Populi, el ministro de Hacienda, Diego Guevara, sale de esa cartera. Juan Esteban Quintero, hoy hubo una reunión, le preguntamos al ministro de Trabajo si sabía algo sobre la salida de Guevara, que duró un poquito más de un mes en el cargo, pero sí. ¿Quién está haciendo el anuncio y qué más detalles se conocen, Juan Esteban? Silvia, buenas noches. Pues el anuncio lo hace el mismo ya hoy saliente ministro de Hacienda, Diego Guevara, a través de su cuenta de X. Ya lo había dicho hace unos días el director del servicio de noticias de Blue Radio, Ricardo Ospina, y también se había hablado sobre esa renuncia que ya le había pasado al presidente Gustavo Petro, Diego Guevara. De hecho, en estos momentos se estaba llevando una muy importante reunión de 2 horas en Palacio de Nariño, pero pues ya es una realidad. Sale Diego Guevara de esta cartera y dice lo siguiente: después de una conversación personal, tranquila y amable con el señor presidente, presento mi renuncia al cargo de ministro de Hacienda. Agradezco al presidente Gustavo Petro la oportunidad de estos casi 3 años en el Ministerio de Hacienda como viceministro y recientemente ministro. Recordemos que era una de las personas de confianza del exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, que también está siendo investigado por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional del Riesgo. Y ahora, ¿cuál es la realidad, Silvia? Que suena para llegar a esta cartera en los 17 meses que le queda al presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño, Germán Ávila, presidente del Grupo Bicentenario, y ya pues recordamos quiénes han sido los ministros que han pasado por esta cartera: José Antonio Ocampo, Ricardo Bonilla y este breve paso que tuvo Diego Guevara en el Ministerio de Hacienda. Es decir, que un poco la misma historia del Ministerio del Interior, con la cantidad de ministros que han pasado por esa cartera. En el Ministerio del Interior, 4 ministros hasta el momento. Claro, Prada, ¿cierto? Estuvo Prada, Velasco. Estuvo Velasco, que hoy fue mencionado dentro del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Luego estuvo el exministro Juan Fernando Cristo y ahora está Armando Benedetti, que hoy decía que no le importaba si pasaban o no pasaban las famosas reformas del gobierno Petro, la laboral y la de la salud. Pues pasa exactamente lo mismo entonces ahora con el Ministerio de Hacienda. 4 cambios en 2 años y medio. Correcto, y ya el próximo que está sonando para llegar a esa cartera, Silvia, lo volvemos a mencionar, Germán Ávila, pues sería ese 5º ministro en 17 meses que le queda a la presidencia de Gustavo Petro. Lo señalan, o más bien lo identifican como miembro del M-19, Lucas, sí, pero además tiene algunos cuestionamientos sobre actuaciones que habría desarrollado cuando fue funcionario de la alcaldía, nada más y nada menos que de Lucho Garzón. De Lucho Garzón, sí señora. De hecho, cuenta el presidente Gustavo Petro en su biografía que ha sido un compañero de lucha desde hace muchos años, que se conocieron de hecho desde el bachillerato en Zipaquirá, y que ahí ellos dos decidieron integrar y llegar al M-19. Estuvo como gerente de Metrovivienda en la alcaldía de Luis Eduardo Garzón, como usted lo decía. Fue además secretario general del partido Polo Democrático Alternativo, y desde noviembre de 2024 asumió la presidencia, como nos estaba contando Juan Esteban, del grupo, del conglomerado financiero mejor Grupo Bicentenario. Así que es un viejo conocido el que llega, y se va alguien... O el que llegaría, porque todavía no tenemos la confirmación, que seguramente la hará el presidente Gustavo Petro en las próximas horas. Pero es bastante improbable, y se va también alguien que ha integrado el gobierno Petro desde los primeros días, porque Diego Guevara estaba como viceministro casi desde el 7 de agosto, casi desde el 10 de agosto del 2022, así que nuevamente se siguen yendo esas personas, Silvia. Ya en el gabinete de ministros no queda nadie que haya integrado este gabinete desde el 7 de agosto de 2022, y se va alguien que ha estado desde los primeros días acompañando este proyecto de gobierno. Se va entonces Diego Guevara, que tuvo un paso relámpago por el Ministerio de Hacienda. Sabe que cayó muy bien el nombramiento de Diego Guevara en su momento, porque era un hombre muy técnico. Totalmente. Entonces era un hombre que seguramente iba a darle un muy buen manejo a las finanzas del Estado, sobre todo en momentos en los que esa es una de las grandes preocupaciones que tiene hoy el país. Estábamos hablando hace algunos minutos con Andrés
de la necesidad, entre otras cosas, de presentar una reforma laboral porque no hay plata. No hay plata y ¿sabe qué? Un ministro sensato, Silvia. Además, sí, siempre dispuesto a hablar con los medios de comunicación. Y responsable. Siempre buscando el espacio para hablar, además atendiendo entrevistas donde hay tantas cosas por hablar justamente con un ministro de Hacienda, porque es que de la plata, Silvia, depende todo. Todos los ministerios dependen de la partida presupuestal que les asigna el Ministerio de Hacienda y siempre durante este corto tiempo que estuvo, porque el 4 de diciembre lo designa el presidente Gustavo Petro, se posesiona ya en propiedad en el 29 de enero. Estamos hoy a 18 de marzo, ni siquiera 2 meses estuvo en propiedad como ministro, estuvo asumiendo como encargado más tiempo, pero tal vez la semana pasada estuvo en entrevista aquí con Néstor Morales en Mañanas Blue y habló de la necesidad de hacer un nuevo recorte adicional al que ya se había hecho empezando el año de 12 billones. Y yo creo que por ahí vienen los enfrentamientos, empieza a romperse la relación con el presidente Gustavo Petro, que finalmente hoy dice, después de hablar con él, aunque dice que fue una conversación franca y muy cordial, pues que hasta hoy estuvo al frente del mismo. Es que acuérdense que el presupuesto nacional está desfinanciado, desfinanciado en esos 12 billones de pesos, que en teoría son los 12 billones de pesos que iban a presentar en una reforma tributaria que todavía no ha sido presentada y ante el Congreso hecho, de la República. Y que de hecho el saliente ministro lo descarta en una entrevista con la revista Semana, con El País de España, este fin de semana, diciendo que el ambiente político, justamente por lo que hemos visto con la reforma laboral y con la reforma a la salud, pues de momento no estaba para presentar una segunda reforma tributaria. Esta es una noticia muy importante, Lucas, por lo que podría venir para el país en materia fiscal, en materia económica, la salida de Diego Guevara. Insistimos, es noticia que se está desarrollando en este momento, se las contamos en vivo aquí en Recap Blue. Después de una conversación personal tranquila y amable con el señor presidente, presento mi renuncia al cargo de ministro de Hacienda. Agradezco a @Gustavo Petro la oportunidad de estos casi 3 años en el Ministerio de Hacienda como viceministro y recientemente ministro. Esas son las palabras, esa es la noticia que registramos a esta hora. 9 de la noche, 2, ahora sí, vamos con Diego, que nos está esperando para hablar de los deportes en Recap Blue.